Muy buenos días a todos, especialmente a todas las personas que nos estáis siguiendo, tanto en América Latina como en España. Sobre todo agradeceros el haberos levantado a los que estamos acá en esta región, en América Latina, y sobre todo el acompañamiento a los que en España lleváis ya más de un día participando en nuestro tercer Congreso Iberoamericano de Tendencias en Marketing, Comunicación y Asientos Públicos. Un foro, un espacio que desde Atrevia nos lanzamos hace 3 años ya y que poco a poco va siendo un referente no solamente en España, donde iniciamos, sino en la región, en América Latina, en Iberoamérica, donde poco a poco vamos avanzando y vamos pudiendo apoyar y sobre todo trasladando tendencias, como estamos viendo y vamos a hablar en este momento, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino también en el marketing y en los asuntos públicos. En este momento tenemos la oportunidad de contar con dos ponentes, con dos asistentes realmente, más que ponentes, porque me gustaría darle una visión más de asistencia, porque vamos a tratar una pequeña mesa redonda en la cual vamos a conversar sobre temas que acontecen y sobre todo que son de interés para todos nosotros, especialmente los que nos dedicamos a la comunicación, los que tratamos de comunicar y trasladar información y sobre todo aportar valor a la sociedad con nuestra labor. En este momento entramos en la mesa redonda, tendencias comunicacionales del sector salud, cómo aportar valor a la sociedad en un entorno cambiante, en un entorno marcado por la incertidumbre, sobre todo con dos ponentes que vienen de dos empresas que tienen algo importante que decir por el valor que han estado aportando. Contamos con Hernán Malpartida. Hernán es el gerente de asuntos corporativos del grupo InRetail Pharma. Hernán tiene una amplia experiencia en el ámbito, sobre todo en el sector salud. Viene a haber trabajado en Johnson & Johnson, ha estado en Roche, actualmente está en el grupo InRetail. Y Omar Orellana, que es el gerente de comunicaciones externas de Pfizer para el clúster andino. Tenemos la suerte de contar con dos personas de dos países distintos. Omar es chileno, Hernán peruano, y tenemos la oportunidad, de visibilizar cómo se están afrontando estos retos que estamos planteando en dos países y con dos grandes compañías que son referentes en el sector y en cada uno de los países, y no solo en los países, sino a nivel regional. Bueno, después de esta pequeña introducción quisiera dar la palabra. Vamos a empezar este conversatorio, siempre hay que empezar con algo, no podemos empezar de forma alocada, y vamos a empezar con Hernán, con una primera pregunta para poner encima de la mesa un tema que para mí yo creo que es clave. Es decir, en este momento de incertidumbre, como hemos hablado, saliendo de la pandemia, una pandemia que yo hablaba ayer con varios amigos que nos ha trastocado a todos, nos ha desorientado, pero que yo creo que nos hemos sabido adaptar bien como personas y también como instituciones. Después de esos momentos de incertidumbre y sobre todo de la situación en la que nos encontramos ahora, yo le querría preguntar a Hernán, desde su grupo y desde su experiencia, cuáles han sido los desafíos comunicacionales en el ámbito de la reputación, especialmente a los que se ha enfrentado. Muchas gracias. Buenos días con todos y gracias por la oportunidad. Y yendo a tu pregunta, Miguel, yo diría que la pandemia puso a las empresas en una situación, las empresas relacionadas al sector salud las puso en una situación muy particular, ¿verdad? Nosotros en Perú tenemos farmacias, ¿no? Nosotros tenemos 2.200 farmacias de las 15.000 aproximadas que hay en el país. Y con la pandemia lo que sucedió y que probablemente sucede en el resto de Latinoamérica es que los sistemas de salud públicos no son fuertes, no están donde deberían estar, y por lo tanto tampoco, en el tema de medicamentos, tampoco estaban abastecidos como se debería. Entonces, en una pandemia donde la gente no sabía exactamente qué iba a pasar, nadie sabía qué iba a pasar, había mucha incertidumbre, la presión sobre el sector privado ante el desabastecimiento de medicamentos en el sector público fue tremenda. Entonces, eso generó desabastecimientos, generó especulación, pero por sobre todo generó un problema reputacional porque las personas en un momento de tanta tensión como era la pandemia al inicio, donde la gente no sabía qué iba a pasar y había mucho miedo por contagiarse y por tener medicamentos en las casas, la gente estaba muy mortificada de tener que ir a las farmacias, hacer colas, lidiar en algunos casos con temas de especulación, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos, que también no sé si es una tendencia en Latinoamérica, de repente Omar puede contar si en Chile está pasando lo mismo, las autoridades, en lugar de reconocer que ellos debieron haber abastecido de medicamentos y no lo hicieron, de alguna manera echaban la culpa, digamos, del desabastecimiento y de la situación al sector privado. Entonces nos puso en una situación muy delicada reputacionalmente,
y era difícil salir a explicarle al ciudadano común que estaba bajo tanta presión y bajo tanta frustración, porque recuerden que había muchos contagios, había muchos fallecidos en ese momento. Entonces nos puso bajo mucha presión y sí, en ese momento tuvimos, diría yo, un impacto reputacional importante, pero que también nos dejó muchos aprendizajes. En ese momento tuvimos que reaccionar con lo que teníamos y como teníamos. Eh, pero creo luego vamos a hablar de cuáles han sido los aprendizajes que nos dejó, pero te diría de que en cuanto al reto principal que tuvimos era cómo explicar a los ciudadanos de que comprendíamos la situación, pero no había mucho más que podamos hacer. Era una situación de pandemia global y los temas de desabastecimiento eran reales y no había mucho más que hacer. Entonces, de repente no sé si Omar nos puede contar si en Chile fue una situación parecida, pero para nosotros reputacionalmente fue muy duro en ese momento. Claro, no, totalmente. Y fue durísimo sobre todo por lo que tú estás comentando, ¿verdad? Porque la gente no podía salir, la gente no sabía qué hacer y sobre todo la incertidumbre, la tensión y sobre todo los nervios que vivimos, yo creo que todos en aquellos momentos hacían y ponían el foco en vosotros. Vosotros sobre todo como surtidores, perdona que lo diga con este término, pero sobre todo los que podéis dar una solución en el corto plazo. Yo no sé si Omar, tú viviste desde Pfizer o vivisteis vosotros, que tuvisteis una situación obviamente distinta, porque vosotros en aquel momento fuisteis punteros porque eres los que nos estabais dando esa solución un poco con esa primera vacuna que apareció y que nos dio un poco de luz a la humanidad de salida ante este túnel, que obviamente, y vemos una buena correlación aquí con Hernán, porque luego después se vehicula y se pueden poder vender luego después en las farmacias. Pero bueno, Omar, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia reputacionalmente en estos tiempos. Bueno, gracias primero por la oportunidad de participar en esta conversación tan interesante respecto a lo que hemos vivido en este tiempo y cómo ha sido el desafío de enfrentar esta pandemia. Bueno, yo creo que el primer gran desafío que tuvimos nosotros, para los que trabajamos en el sector y ya sea también en el ámbito de la ciencia, fue poder contener un poco la ansiedad que existía por la falta de datos que teníamos al principio o al inicio de la pandemia respecto a aspectos como las formas de contagio, las reales formas de prevención y por supuesto lo que vino después con la llegada de las vacunas y la efectividad y todos los elementos que rodearon un poco al proceso de vivir en esta pandemia. Sin duda, ese fue uno de los grandes desafíos, poder transmitir a las personas el hecho de que necesitábamos información certera, correcta, precisa y científicamente validada para poder tener un poco de tranquilidad y entregar ese tipo de información. Vivimos tiempos en los que sin duda la información fue primordial para entregar tranquilidad a la población, entregarle certeza respecto a de cómo estaba funcionando y de lo que ellos tenían también que hacer. Entonces, sin duda fue un momento complicado y como bien dice Hernán, surgieron distintas aristas entre aristas sociales, aristas comunicacionales y también, por supuesto, todos nosotros vivimos lo que fue el confinamiento que tuvieron varias ciudades en el mundo y que llevó a que se hubiese que ser o tener nuevos desafíos respecto a la distribución, a la llegada a las personas de productos básicos, incluidos también los medicamentos, por supuesto. No, totalmente. Y ahí sobre todo lo que os quería preguntar, y ya al hilo de esta pregunta, un poco también Omar, quería entrar contigo un poquito más en qué desafíos como Pfizer estáis planteando sobre todo y tenéis en estos momentos actualmente, post pandemia. Bueno, en el contexto de que hubo mucha desinformación, en el que nosotros comenzó a aparecer este fenómeno con mucha fuerza, el fenómeno de la fake news, en donde comenzaron a aparecer informaciones incorrectas respecto, y no científicamente acotadas, respecto a varias aristas de la pandemia, incluido también, por supuesto, el proceso de vacunación que llevaron a cabo todos los países. Y en ese contexto nosotros lo que tratamos de hacer fue entregarles un apoyo a los comunicadores, a los profesionales de las comunicaciones, para que pudieran entregar información certera y científicamente correcta respecto a distintos elementos. Nosotros detectamos esa como una gran falencia, pero también como una gran oportunidad para las comunicaciones en tiempos de pandemia. Y en ese contexto, por ejemplo, te cuento, hemos organizado desde Pfizer encuentros
hace poco tuvimos un encuentro sobre inmunización, en la que entregamos herramientas a los periodistas científicas acotadas, en las que desmentíamos un poco, o no desmentíamos, porque en realidad había que entregar información precisa sobre algunas otras informaciones que no eran correctas, que estaban circulando a través de memes, a través de las redes sociales, que sin duda se transformaron en un protagonista importante. La gente estuvo encerrada en sus casas y la forma de expresarse, de salir al mundo, de conocer el mundo, se hizo a través de las redes sociales, este boom de redes sociales como TikTok, Twitter, en las que todo el mundo podía opinar, entregaba información, se compartía información que muchas veces no era acotada científicamente, nos determinó tener esta necesidad de poder entregarles herramientas a los comunicadores, a los periodistas, y bueno, tuvimos esta semana la inmunización, vamos a tener una semana respecto a también temas como el cáncer de pulmón, y hemos también un poco entregado información sobre las distintas formas de tecnología de las vacunas, la diferenciación que existe, qué es lo que es el ARN, que se escucha tanto, pero muchas veces cuesta transmitir esa información con una base tecnológica, una base científica acotada y correcta. Entonces, ese ha sido un gran desafío de la pandemia, darles a entender eso. Ahí acabas de tocar un tema bastante importante, yo creo, Omar, porque es un tema que estuvimos hablando y que se estuvo tocando ayer en la cumbre nuestra de comunicación iberoamericana, porque surgió mucho, que es el tema del fenómeno que ya parece pasado, porque avanza el tiempo de una forma rapidísima como es, pero es el fenómeno de las fake news. O sea, verdaderamente ha sido un boom el de los últimos años en el ámbito de la comunicación, la saturación de las fake news, sobre todo el avance que han tenido las redes sociales. Y ayer se remarcaba en los encuentros que teníamos y sobre todo en las disertaciones que hubo, la importancia, se remarcaba, de esta formación. O sea, no solo de informar, de la labor de informar y de formar bien debido a la inmensidad de desinformación que está habiendo cada vez en las redes sociales. Entonces, yo creo que es muy importante esa labor que estáis realizando vosotros de formación, no solamente a la sociedad en general, sino también a los periodistas y a los medios, porque muchas veces la información les puede llegar tergiversada en algunos momentos por fuentes que no sabemos de dónde provienen y de dónde proceden. En este caso, hablando de esto, y has tocado las redes sociales, a mí me consta, y le quiero pasar aquí el testigo en este momento a Hernán, que su grupo, en concreto en Retail, ha realizado un esfuerzo importante durante los últimos años en esa mejora, sobre todo, y en esa labor de formación en el ámbito de las redes sociales, que es algo lo que les hemos visto nosotros y que se ha visto que han ido mejorando bastante y sobre todo donde han puesto muy poco, por lo menos, grupo. No sé si, Hernán, nos podrías comentar un poco al respecto acerca de esta labor que habéis realizado y que hemos ido percibiendo. Sí, por supuesto. Ese te diría que fue uno de los aprendizajes de la pandemia, que fue uno de los aprendizajes más duros, es que las crisis reputacionales más grandes que tuvimos se generaron en las redes, en la parte digital. Y nos dimos cuenta que no estábamos tan bien preparados para ese mundo. Estábamos muy bien preparados para el mundo tradicional, televisión, radio, uno a uno con periodistas, pero no estábamos tan bien preparados para todo lo que sucedía en el mundo digital, y sucede rapidísimo, ¿no? Alguien hace un comentario sobre algo y alguien con el número suficiente de seguidores lo replica y se te comienza a hacer una bola de nieve en horas. Así que una de las decisiones que tomamos como consecuencia de ese aprendizaje fue que diseñamos una estrategia y asignamos recursos para tener toda una estructura para lidiar en el mundo digital, ¿no es cierto? Entonces eso tiene dos aspectos. El aspecto reactivo, que es monitorear y estar preparados para reaccionar a tiempo cuando se identifica un riesgo potencial antes de que se haga la bola de nieve. Y lo otro, que eso también lo que tú dices es, empezamos a otro aprendizaje grande, fue no basta con serlo, sino parecerlo. Tienes que comunicar de manera proactiva y agresiva todas las cosas buenas que haces. Por ejemplo, nosotros somos una operación de casi 20.000 personas. Operar 2.200 farmacias en plena pandemia con colaboradores que están exponiéndose. Piensa en mayo del 2020, cuando pleno pico, ¿verdad? La gente no salía de las calles, todo parecía en calles desiertas, y nuestros colaboradores tenían que salir, a veces caminando, para llegar a sus centros de trabajo, ¿verdad? O sea, había todo un esfuerzo detrás para que las personas puedan ir a una farmacia y que esté abierta y operando. Entonces, en fin, empezamos a comunicar muchísimas de esas cosas buenas que hacíamos,
donamos plantas de oxígeno. Poca gente sabe en el Perú que las plantas de oxígeno en el pleno pico de la pandemia las donó el sector privado, no las compró el Estado. Las donaron las principales empresas del sector privado que tenían la capacidad para comprarlas en el extranjero, subirlas a un avión y en 3 semanas tenías una planta instalada en los hospitales más grandes del Perú. Entonces, también el aprendizaje fue, hay que comunicar todas las cosas buenas que se hacen. O sea, el perfil bajo que teníamos antes ya no funciona. Entonces, sí, yendo a tu punto, es 2 cosas, ¿no? Como para resumir, tenemos hoy día una estructura y unos procesos para lidiar en el mundo digital, ¿no es cierto? Y eso ha llegado para quedarse y solamente lo mejoramos y aprendemos todo el tiempo. Y lo otro es, permanentemente tenemos que comunicar las cosas buenas que hacemos. En el caso de Pfizer, por ejemplo, lo que ha sucedido con la vacuna y que ha sido la solución para el mundo, no es poca cosa, ¿verdad? Y se tiene que comunicar y se tiene que saber y la gente tiene que quitarse esa idea de que los laboratorios, porque yo vengo de ese mundo, así que también entiendo los dolores que tienen. Entonces creo que es importante que las personas sepan el valor que aportan estas empresas en el sector salud en general. Yo ahí le quiero preguntar a Omar ahora, porque has tocado un tema yo creo que también bastante importante, Hernán, que es el de la comunicación, el del comunicar lo bueno. O sea, ¿cuántas veces vemos y nos damos cuenta de que las empresas en general, no hablo únicamente del sector salud ahora mismo, pero en general, lleváis a cabo grandísimas acciones de responsabilidad social corporativa que no se conocen y que la sociedad no conoce y no sabe que estáis haciendo grandísimas labores? El dato que tú has comentado ahora mismo, Hernán, de las donaciones de plantas de oxígeno, probablemente fue un dato que poco se iba conociendo y que se fue conociendo más adelante y que en muchos casos ni se ha comunicado, pero es importante que se sepa la labor que habéis llevado a cabo, es decir, la aportación a la sociedad y el valor que estéis llevando a cabo en cada una de vosotras. Y ahí le traslado la pregunta a Omar, porque es todo un reto, es un cambio de paradigma y sobre todo en el sector tuyo, en el sector farmacéutico. El sector farmacéutico, todos sabemos y conocemos que sois un sector de perfil bajo, principalmente, con una comunicación bastante proactiva. ¿Cómo estáis afrontando vosotros esta nueva realidad que está trasladándote, Hernán, Omar, de cambio de paradigma y de empezar a comunicar más y sobre todo lo bueno para que se conozca viniendo de una cultura más proactiva? Bueno, yo creo que aquí el proceso de vacunación fue una oportunidad enorme para las farmacéuticas en general de poder estar a la palestra en las comunicaciones y en la opinión pública. Si tú haces un reconocimiento de marca, seguramente pre y post pandemia, la industria farmacéutica tiene un reconocimiento mucho mayor de marca y de elementos que la gente ya sabe de qué está hablando. La gente por lo menos ha tenido ese acceso a la información. Ahora, el gran desafío que yo creo que todavía tenemos es hacerle entender que estamos en un contexto en donde la salud debe ser considerada un elemento, no un gasto para nuestra sociedad, sino como un elemento de inversión, tomando en cuenta que la salud impacta en todos los elementos transversales del resto de la sociedad, tanto en la productividad de los países, en la vida misma de las personas. Y en ese sentido nosotros desde Pfizer siempre decimos que estamos haciendo tecnología que no solo está cambiando nuestra vida personal, sino que está revolucionando la salud humana. Unimos tecnología que es transformacional, ciencia de vanguardia, y llevamos esa tecnología a tratamientos para enfermedades complejas que pueden ser curadas. Decimos que nosotros estamos viviendo o abriendo un mundo de posibilidades nuevas médicas y tecnológicas y que de esa forma tenemos que transmitirla a las personas. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos desafíos de tener 25 innovaciones al 2025, innovaciones que estén a disposición de las personas, que puedan acceder a las personas, y ahí se abren también otros desafíos que tienen que ver con la distribución y el acceso. Pero tenemos que comunicar las cosas que hacemos, porque en la medida en que nosotros no comunicamos proactivamente, la visión que se tiene de una organización, de una empresa, no va a poder ser modificada, no va a poder ser implantada en la comunidad, independiente de cuáles son los mensajes que tú quieras entregar. Primero tiene que haber un conocimiento, tiene que conocerte, la persona tiene que saber que existes, tiene que saber que vas para allá y que tienes estás enmarcado dentro de un sector específico. Y esa oportunidad nos la entregó la pandemia, con todo lo terrible que significó para el planeta vivir una pandemia.
abrió esta opción de que nosotros podamos, a través de los desarrollos tecnológicos, ser conocidos y de esa forma continuar un trabajo de posicionamiento mucho mayor en el resto de la comunidad. ¿Qué rol me dirías que juega, perdón, Omar, continuando con esta disertación que estamos haciendo ahora, juega la innovación dentro de la comunicación? Es decir, ¿cómo podríamos comunicar? Bueno, está la innovación que nosotros hacemos como industria, pero está también la innovación que podemos hacer en los procesos de comunicación. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, de que las redes sociales son una oportunidad, son un mundo súper complejo de analizar y conocer, y para los que trabajamos en comunicaciones se han transformado en un desafío aún mayor, no solo por el hecho de la proliferación de las llamadas noticias falsas, fake news, como se conocen también aquí en Latinoamérica, sino que también por la aparición de nuevas redes sociales, la aparición de nuevas formas del lenguaje. El lenguaje corporal en algún momento estuvo suprimido casi completamente en las redes sociales, porque obviamente las redes sociales eran de textos y fotos, había muy poco video. Ahora si tú te das a otras redes sociales como TikTok, Snapchat, casi la corporalidad es la protagonista de la red social. Entonces te abre un desafío nuevo y mayor. La innovación por ese lado, no solamente de las innovaciones que nosotros hacemos desde la tecnología, desde la ciencia, desde la salud, sino también cómo somos capaces o cómo tenemos la capacidad de adaptarnos a las innovaciones de los nuevos mensajes, de los nuevos canales de comunicación. Eso yo creo que también es un desafío que tenemos que tomarlo en cuenta como industria para poder llegar a ese segmento de la población que se informa a través de redes sociales y a la que tenemos que también apuntar y con ello también combatir noticias falsas, información incorrecta, información que no tiene una base tecnológica y científica adecuada. Omar, este desafío que en el fondo es una oportunidad a la hora de comunicar de una forma distinta y sobre todo más disruptiva y sobre todo llegando mejor a las personas, nos abre una, pero también le quería preguntar a Hernán qué otro tipo de oportunidades resultantes en medio de esta incertidumbre, de esta situación, de esta coyuntura, habéis visto vosotros, habéis visualizado y cuáles podrías compartir que habéis llevado a cabo vosotros en el grupo InRetail. Una de las más importantes probablemente fue que en este caso fue una experiencia con el gobierno para bien, fue que el gobierno estaba desesperado porque o sea, tenías obviamente pacientes COVID, los hospitales estaban saturados de pacientes COVID, pero tú tienes los pacientes regulares crónicos de otras enfermedades, como las oncológicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son una población importante. Entonces, claro, lo último que el gobierno quería era que los pacientes crónicos tengan que acercarse a hospitales que estaban llenos de COVID, ¿no es cierto?, para recibir sus tratamientos. Entonces, ahí se nos abrió una oportunidad de trabajar con el Estado para que los pacientes, en lugar de tener que acudir a los hospitales, estamos hablando para enfermedades ambulatorias, ¿verdad? Es diferente cuando tienes que recibir infusión oncológica, etcétera. Pero, digamos, para enfermedades ambulatorias, generamos un convenio con el gobierno para que los pacientes puedan recoger sus tratamientos de nuestros locales, del local que ellos elijan, en lugar de tener que desplazarse hacia un hospital. Entonces, creo que fue un ejemplo bien bonito de las cosas que se pueden hacer, porque si yo fuera un paciente de la Seguridad Social, por ejemplo, crónico, y puedo elegir una farmacia que queda a una cuadra de mi casa, es una maravilla, ¿no? No solamente evito tener que desplazarme invirtiendo recursos y tiempo a un hospital con el riesgo de contagiarme, obviamente hoy día ya el contagio ya no es un problema, pero ha quedado el valor de yo puedo caminar una cuadra y ir yo o mandar a un familiar y recoger mi tratamiento. Entonces, creo que eso probablemente sin la pandemia no hubiera sucedido y nos ha servido como un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer cuando el sector privado y el sector público trabajan de la mano en beneficio del paciente, del ciudadano, ¿verdad? Ojalá que ese tipo de cosas se puedan seguir replicando, pero bueno, fue algo que no hubiera sucedido si no hubiera sido por la pandemia. Y lo otro es, creo que como todo el mundo, todo el tema de comercio electrónico pues obviamente llegó a una escala que de otra manera no hubiera llegado y eso también nos ha permitido obviamente generar una nueva línea de atención bastante, muy eficiente diría yo, hacia los consumidores. Yo creo que has tocado un tema también importantísimo, Hernán, ahora que a mí, por ejemplo, personalmente me encanta, que es la importancia de la colaboración público-privada.
Es decir, la colaboración del privado con el público, de ahí la importancia de poder colaborar juntos para llegar a unas sinergias que verdaderamente fluyen a la población. Ahí te quería preguntar, Omar, respecto a este tema de la colaboración público-privada. Vosotros desde Pfizer, ¿qué tipo de acciones, cómo estáis planteando o cómo veis las oportunidades de colaboración con la administración pública, con el Estado? ¿Qué víais estáis trabajando o por dónde os gustaría trabajar? Bueno, como decía bien Hernán, esta pandemia también nos abrió esta opción de afianzar un poco más el trabajo que uno realiza con el ámbito entre los públicos y los privados, y sin duda el proceso de vacunación es un ejemplo de eso. Pfizer trabajó con los distintos gobiernos de todo el mundo y transversalmente también en Latinoamérica para poder tener un acceso de la vacuna de acuerdo a los planes y programas que cada gobierno establecía. Se hicieron una simbiosis súper exitosa en numerosos países respecto al proceso de vacunación, y gracias a esa simbiosis es la que estamos viendo los resultados de que una gran cantidad, un gran porcentaje de la población ha logrado recibir su vacuna, sus dosis de refuerzo, el esquema completo, y esto se debió a ese trabajo precisamente en la que el sector público y el sector privado en conjunto vieron la importancia de trabajar en pos de una situación que nos estaba afectando mundialmente y socialmente al interior de los países con mucha fuerza. Entonces, abre la opción y abre la oportunidad de ver que en un trabajo en conjunto los resultados pueden ser muy importantes y pueden ser muy beneficiosos para la comunidad. Y en ese sentido también concuerdo con Hernán que la distribución fue un tema durante la pandemia y durante el confinamiento. Nosotros también hicimos esfuerzos por tener algunas acciones innovadoras también respecto a esos elementos. Por ejemplo, te cuento, se realizaron programas en donde nos unimos a alguna empresa de distribución, especialmente para temas de salud femenina, de anticonceptivo y otros elementos en algunos países, precisamente apuntando a que estábamos conscientes de que muchas personas iban a estar lejos de los centros de distribución, no todos tienen la suerte de vivir cerca de una farmacia o había que pedir permiso en muchas ocasiones para poder acceder a los medicamentos. Entonces había que facilitar eso, y también ese desafío implicaba también hacer un poco un cambio de paradigma en muchas partes de los procesos, que seguramente Hernán los conoce mucho mejor que yo, que el proceso de distribución de los medicamentos, pero también se tomó como un desafío y se permitió trabajar también en conjunto con el sector público y el sector privado también para un poco determinar y cómo abordar los desafíos nuevos que nos estaban surgiendo a raíz de la pandemia. Ahora, para ir terminando, quería haceros una pregunta a los dos que me gustaría que me conversarais acerca de cada una de vuestras empresas. ¿Cómo estáis afrontando y cómo estáis trabajando una de las tendencias que está siendo clave y sobre todo que se está reforzando mucho a raíz, no solamente con motivo de la pandemia, sino que cada vez es más necesario comunicar en materia de la sostenibilidad? Es decir, todo lo que estáis trabajando vosotros y el aporte que estáis trasladando verdaderamente a la sociedad, que va más allá de los resultados económicos, sino del valor que estáis aportando en términos sociales. Ahí quería empezar, por ejemplo, contigo, Hernán. ¿Podrías comentarnos un poco hacia dónde va vuestra estrategia en materia de sostenibilidad como grupo? Sí, sí, como tú bien dices, ya el tema de sostenibilidad ya no es un tema de las empresas, sino es un tema de la corporación, digamos. Obviamente tiene un impacto inclusive pues, en temas de cotizaciones en bolsa, ¿verdad? Entonces, ya hay una estrategia del grupo en términos de sostenibilidad, hay responsables de sostenibilidad en las principales empresas que tienen que cumplir con diseñar una estrategia, cumplir con unos indicadores, y esos indicadores se reportan y se consolidan para que el grupo Intercorp pueda mostrar cuáles son los resultados de su estrategia de sostenibilidad consolidados. Entonces, como grupo, claramente la sostenibilidad ya es parte estratégica de las operaciones, y en nuestro caso, desde la plataforma de salud, también cumplimos con indicadores obviamente medioambientales, temas de valor compartido, y te diría que una de las cosas en las cuales más enfocados estamos es en justamente encontrar estas
estas acciones de valor compartido que sean sostenibles, digamos, no las típicas donaciones que obviamente no son sostenibles porque nadie puede donar por siempre, pero para darte un ejemplo, nosotros como consecuencia de la operación misma tenemos muchos productos de logística inversa. Logística inversa son estos productos que la lata de leche se chanca, la caja de pasta de dientes se raspa o se moja. Entonces, claro, ponte a pensar que es una operación muy grande y se generan miles de estos productos de todo tipo, leches, pañales, pastas de dientes, etcétera, etcétera. Miles de productos que pasarían a destrucción, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que estos productos nos dan la gran oportunidad de, en lugar de que pasen a destrucción, pueden ser donados a instituciones serias y generar un valor para personas necesitadas. Entonces, estamos generando algunas alianzas acá en el Perú para que algunas instituciones de ayuda social se puedan beneficiar de estos miles de productos que entran de manera diaria a través de la logística inversa. Entonces, es sostenible porque estos productos se generan de manera regular y tenemos cierta predictibilidad porque ya tenemos una historia más o menos de qué tipo de productos y en qué cantidad se generan. Entonces, nos permite darle predictibilidad a las instituciones de qué van a recibir. Lo hacemos de manera trimestral más o menos. Y lo otro es que también desde el punto de vista financiero también es sostenible porque estas instituciones son entidades receptoras de donación y por lo tanto nos dan certificados de donación que nos sirven para hacer una deducción de impuestos. Entonces, por ese lado es que queremos ir, ¿no? Cosas que puedan ser sostenibles en el tiempo y que no sean cosas de donaciones de una sola vez. Y por supuesto, eso nos da herramientas también para comunicar, ¿no es cierto?, a la sociedad las cosas buenas que hacemos, porque me imagino que Omar también le sucede lo mismo y llega un momento en el cual ya, ¿qué más vas a comunicar? Digamos, no puedes estar haciendo cosas digamos, de temas sociales todo el tiempo, porque tampoco se puede. Entonces, también es difícil encontrar cosas nuevas que comunicar, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, en ese proceso estamos. Exacto. Bueno, también un poco complementar que nosotros en Pfizer creemos que nuestro propósito es más importante hoy más que nunca, porque estamos en esta situación que ya habíamos comentado de cambios sociales importantes, ambientales, económicos, que están desafiando la forma en la que pensamos, especialmente la salud global, y más concretamente la equidad en salud. Entonces, aquí hay un elemento en que también se transforma en un gran desafío para nosotros. Y como tal, actualmente estamos en un proceso desde Pfizer en que estamos tratando de conectar nuestro propósito con nuestra estrategia ambiental, social y también de nuestras relaciones con distintos stakeholders, incluida la comunidad, por ejemplo, a fin de comprender y abordar mejor las necesidades que tienen primero los pacientes, porque obviamente nosotros somos una empresa centrada en los pacientes, pero también otras personas como colaboradores, socios y la comunidad en general. Estamos trabajando en un compromiso con estos ejes que le está comentando para que se puedan integrar mucho más a nuestras operaciones, tanto comerciales, la toma de decisiones, también ampliando las decisiones que se toman en áreas como en el impacto social y ambiental más significativo. Tenemos acciones súper específicas respecto a cómo nosotros nos estamos moviendo en este ámbito, por ejemplo, del cambio climático, cómo podemos hacer mejoras en nuestros procesos, y en lo específico, cómo también nos involucramos con la sociedad y sus necesidades, para tener un plan correcto o un plan mucho más efectivo de apoyo social, como las RCE, que se hablaba antes de la responsabilidad social corporativa. Tú tienes que conocer a la comunidad en la que estás inserto, y nosotros también en ese proceso de conocerlos mucho, de entregarles herramientas para que ellos también no se transformen en esto de entregar una ayuda puntual y que soluciona un tema específico en un momento determinado, sino que estamos apostando por una ayuda transversal que tenga que ver con la comunicación también. Nosotros, por ejemplo, estamos potenciando un portal que se llama Cuidarnos Juntos, que es como algo que nos tiene muy entusiasmados, en la que entregamos todo tipo de información a los pacientes respecto a distintos tipos de patología, y en la que, por ejemplo, en Ecuador y en Perú estamos trabajándola en quechua, que es un idioma de los pueblos originarios de esos países, y que está teniendo mucho impacto en las comunidades hablantes de ese pueblo originario. Entonces son naciones que están
ligadas a las necesidades porque conoces a tu comunidad, pero insertada a una solución más transversal y no puntual. Obviamente que las necesidades puntuales son súper importantes también, y en ese sentido también tenemos acciones que un gran desafío es cómo comunicarlas bien, cómo comunicarlas sin que suene a un empuje muy intencionado de marca, sino que suene también a que tienes un compromiso con la comunidad en la que estás inserto, con los países en los que estás teniendo operaciones. Y eso sin duda va por el lado de que hay pilares fundamentales en Pfizer, como es la equidad también, que se aplican al interior de nuestra compañía y que también tenemos que visualizarla hacia la comunidad. Entonces, hay hartos elementos en los que uno puede hacer un trabajo que sea transversal y también, por supuesto, sin dejar de lado las necesidades puntuales e inmediatas que muchas veces llegan desde distintos grupos sociales. Muchas gracias, Omar, y gracias, Hernán. La verdad es que estamos hablando de cómo debemos y cuáles son las principales tendencias comunicacionales post pandemia, pero ahora os quiero quiero empezar con una de las preguntas que nos están llegando por medio del chat privado de la audiencia que nos está siguiendo. Tengo un grupo de 10 preguntas, voy a tratar de ir seleccionando, de ir lo más rápido que pueda para que no nos coma el tiempo, pero una de ellas es la siguiente y quiero escucharos a vosotros, qué es lo que opináis al respecto. ¿Cuáles consideráis que son las principales necesidades de información de los usuarios post pandemia y que han abordado con mensajes desde vuestra organización? Es decir, ya no estamos hablando de cuáles son las tendencias, sino desde vuestro punto de vista y desde vuestra percepción, ¿qué creéis que es lo que está esperando escuchar el usuario post pandemia? Sí. Bueno, ahí, Hernán, si me permites partir, yo creo que uno de los desafíos respecto a lo que viene en comunicación es cómo logramos entregar información certera respecto, ya no quizás al proceso de vacunación mismo, sino al proceso de cómo va a evolucionar la pandemia o cómo nuestros científicos prevén que la pandemia va a evolucionar, las nuevas variantes, los nuevos tratamientos antivirales, la efectividad, y cómo esa información tiene una base científica concreta. Yo creo que ahí hay un gran desafío. La gente que probablemente quiere escuchar cuándo se va a terminar la pandemia, pero que es una respuesta que no tenemos científicamente para decirle, tenemos los antecedentes científicos para decir que esto va a seguir de esta o de tal forma. Por lo tanto, la comunicación va a tener que seguir siendo un elemento dinámico en estos tiempos de pandemia. Yo creo que ahí va el desafío, seguir entregando comunicación científicamente acotada, pero también que responda un poco a las necesidades que tiene la gente de información en ese momento para disminuir su nivel de ansiedad y esta ansiedad natural que le ha provocado vivir en una pandemia. Sí, Hernán. Sí, no, de acuerdo con Omar. Yo creo que en general los ciudadanos también hoy día están esperando saber qué estamos haciendo nosotros como empresa más allá de la parte tradicional comercial. Creo que quieren conocer qué más hacen las empresas. Entonces, creo que estamos en ese lado, lo cual es un reto porque, como decía, no es fácil estar comunicando todo el tiempo, pero se hace el esfuerzo. Yo creo que en general la ciudadanía espera un poco más de eso. Y lo otro que estamos también viendo es, digamos, Latinoamérica está pasando creo, por un proceso político complejo en general. Y es importante también comunicarle a los ciudadanos qué rol jugamos las empresas privadas y qué rol juegan los gobiernos, ¿no? Eso es súper importante de cara a los riesgos legales, regulatorios y reputacionales, porque muchas veces los ciudadanos ya dan por sentado de que deben de ir a una farmacia y comprar un medicamento, pero ya ni siquiera se ponen a pensar que ese medicamento lo deberían estar recibiendo de manera gratuita en una farmacia pública. Entonces, también es importante que los ciudadanos conozcan un poco cómo es el sistema de salud, dónde es que ellos deberían de recibir sus medicamentos sin costo, ¿no es cierto?, de manera regular. Y eso de alguna manera también es importante porque nos baja un poco la presión reputacional de que las personas, hoy en día la situación económica post pandemia no es fácil y hay gente que tiene problemas inclusive para comprar alimentos. Entonces, ir a comprar medicamentos se vuelve un dolor importante y les genera mucha frustración. Entonces,
también es importante que nosotros le demos a los ciudadanos la foto completa del rol que jugamos los privados y el rol que deberían de jugar las autoridades. Y eso no es un tema menor, yo lo veo como una tendencia general en Latinoamérica. Latinoamérica está pasando por un momento político delicado y creo que eso va a hacer que las áreas de asuntos cooperativos y asuntos públicos se deban fortalecer para poder estar mejor preparados para lidiar con esta coyuntura. Hernán, Omar, hay dos términos que habéis ido repitiendo y que se han ido repitiendo durante este espacio que hemos tenido, este pequeño conversatorio, que son canales digitales y reputación. Se han ido repitiendo constantemente, yo creo que en casi todas las disertaciones durante todo este pequeño espacio. Ahora os quería preguntar lo siguiente. ¿Vosotros verdaderamente creéis que los canales digitales son una herramienta, son un canal, son un espacio de mejora reputacional de vuestras organizaciones? Sin duda, como te decía, los nuevos lenguajes están tomando una parte importante de la sociedad, pero no toda. O sea, yo igual hay que ser súper consciente de que hay una parte de nuestra sociedad que todavía está muy alejada de los canales digitales y no hay que olvidarlo. O sea, no hay que solo apuntarse a los canales digitales. Hay que apuntar a un espectro un poco más amplio, pero los canales digitales hoy son primordiales si quieres tener una presencia reputacional. Tiene sus aristas, tiene sus bemoles, porque, claro, el canal digital, debido a la inmediatez, hay información falsa que se disemina muy fácilmente. Y ahí también se representa el desafío que habíamos hablado anteriormente, pero son un pilar fundamental a la hora de querer informar, mantener y ampliar tu reputación como empresa, a consolidarla, es sin duda una herramienta que hoy no se puede obviar y que no podemos tampoco dejar de mirar por la evolución que tiene, por la evolución constante, esta transformación que significan los canales digitales, la transformación digital que llegó para quedarse, no solamente en los procesos internos de las empresas, sino en los procesos de comunicación y de relación entre mi empresa, mi organización y la comunidad. También hay un proceso de transformación digital y en esa las redes sociales y otras formas de comunicación son súper importantes. Y ahí está el hecho que yo te comentaba, que nosotros estamos poniendo mucho énfasis, por ejemplo, en hacer el awareness con pacientes y con la comunidad en general a través de redes digitales, podcasts, el cuidarnos juntos, el listos para crecer, que son innovaciones digitales que también estamos probando en esta relación reputacional que tenemos y desde Pfizer hacia la comunidad. Sí, totalmente de acuerdo con Omar. Yo creo que son un canal en el que hoy día no puedes no estar. No es el único, por supuesto, no puedes descubrir los otros. Y aparte porque todo cambia tan rápido que puede que la tendencia de acá a pocos años sea alejarse un poco de las redes sociales y moverse al mundo tradicional otra vez. Entonces eso también implica que todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, trayendo gente a los equipos que pueda estar que te mantenga actualizado, chicos jóvenes, etcétera, etcétera. Así que uno no puede dejar de estar hoy día en las redes. Y otro punto importante es, si decides estar, tienes que estar con todo, no puedes estar a medias, ¿no? Eso significa tener equipos dedicados, tener una estrategia, tener protocolos, es decir, estar es una responsabilidad importante, pero totalmente de acuerdo con Omar, ya no lo puedes ignorar. Ahí hay una cuestión que nosotros, a mí me gusta siempre repetir, el estar siempre es sinónimo de coherencia en las redes sociales, es decir, es importante no perder esa coherencia y mantener verdaderamente, si vas a entrar, entras, no entras para sumarte un poquito y desaparecer porque eso te genera un impacto reputacional negativo. Pero bueno, yendo ya un poco al final, os quería hacer ya una pregunta un poco más genérica y ver cómo puede aportar la comunicación a esa pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál creéis vosotros o cuál me diríais cada uno de vosotros que es el principal reto que va a haber en el futuro desafío en el sector salud? En el sector salud, yo no hablo solo de vuestra empresa, sino del sector salud, el principal reto, y cómo creéis vosotros que la comunicación puede ayudaros frente a ese reto o desafío que veis vosotros en el sector. Ya para terminar. Sí. Bueno, yo creo que un gran desafío que tenemos de aquí en adelante es hacer entender a las personas, a la comunidad en general, de la importancia que tiene la salud como un aspecto transversal a la sociedad. O sea, que la salud es parte importante no solamente de mi vida personal, sino también afecta a un entorno, afecta a una familia, afecta a la productividad de un país, afecta a muchas aristas, y en ese sentido, cuando yo me preocupo por mi salud, estoy haciendo una inversión
a mi persona y también una inversión a mi aporte a la sociedad. Entonces, yo creo que igual hay que cambiar un poco ese elemento, y un desafío para comunicar también es hacer entender a las personas que tenemos que tener la necesidad de aumentar muchas prestaciones, sin duda, y tenemos necesidades importantes en Latinoamérica respecto a los accesos a la salud y todo lo demás. Pero parte por el hecho de cambiar un poco mi visión que tengo respecto a la salud como algo que me importa solo cuando me enfermo, ¿me entiendes? Hay un elemento preventivo inicial en que quizás yo puedo tomar ciertos elementos, tomar ciertas precauciones, hacerme testeos, o en la medida en la que nosotros podamos comunicar que existe este camino y esta alternativa de visión de la salud, quizás podemos también mejorar otros procesos y otras falencias que tenemos sin duda, y que es transversal a Latinoamérica, y que no son solamente cosas comunicacionales, pero desde el aporte de la comunicación es cambiar un poco ese paradigma, esa visión que se tiene sobre la salud actualmente, y ampliarla, y que nos permita tener nuevas herramientas para enfrentar otras situaciones ya, si nos enfermamos, que es cosa que nadie quiere pasar. Sí, y por nuestro lado, nosotros vemos una tendencia a que los servicios de salud públicos probablemente no estén a la altura de lo que deberían para los ciudadanos, y eso va a requerir o va a poner más presión en los servicios privados en general, no solamente farmacias, sino también en las clínicas privadas, de todo segmento. Entonces, yo como tendencia en el corto plazo veo de que los ciudadanos van a verse en la necesidad de requerir aún más al sector privado para poder suplir lo que no están recibiendo de los servicios de salud públicos. Y eso, como les comentaba, creo que nos va a poner en una situación donde vamos a tener que ser muy finos en la comunicación, vamos a tener que estar muy atentos a temas reputacionales, riesgos legales, regulatorios, y eso va a requerir, como les decía, una comunicación muy estratégica, muy fina hacia los ciudadanos, y por supuesto, en la medida de que se pueda, y por nuestro lado siempre va a estar esa voluntad, trabajar de la mano con el Estado para lograr que los ciudadanos puedan acceder a servicios de salud, porque la salud se tiene que dejar de ver como un gasto, es una inversión. Yo creo que en general los gobiernos latinoamericanos no ven el costo de no tratar o de tratar mal a sus ciudadanos. Y si lo hicieran, se darían de cuenta de que largamente compensa el invertir recursos de manera apropiada, ¿no es cierto?, en cuidar la salud de sus ciudadanos. Muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias, Hernán, por haber participado con nosotros de este pequeño espacio, de esta pequeña mesa virtual en la cual hemos podido disertar acerca de las tendencias comunicacionales en el sector, acerca de los retos y los desafíos que están surgiendo, que vienen por surgir, y cómo la comunicación puede apoyar a paliar esos retos, a poder orientar mejor y sobre todo a aportar valor a la sociedad y a trasladar qué es lo que estáis haciendo por los demás, y sobre todo cómo estáis aportando ese granito de arena desde cada una de las empresas, que muchas veces no se percibe que es importante esa comunicación para hacerlo ver y transparente. Empresas como Pfizer, que actualmente nos están ayudando a todos, obviamente, y no voy a decir cómo, gracias a la llegada de la vacuna, y cómo estáis dando ese giro, y nosotros somos conscientes y lo estamos viendo en la comunicación, cómo estáis saliendo de ese enfoque o esta anterior presencia más proactiva, actualmente a proactiva, de reactiva, perdón, a proactiva, y de Hernán, cómo el grupo in retail está afrontando todos esos riesgos reputacionales que ha habido durante la pandemia, qué bien los habéis afrontado y cómo estáis sobre todo entendiendo bien lo que el consumidor quiere para poder acercaros mejor y hacer presente lo que estáis haciendo, y sobre todo aportar valor a la sociedad. Muchísimas gracias a los dos por participar, y mucho ánimo con los retos que vienen por delante, y a seguir con esta buena tendencia que lleváis.